Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver otro pequeño videotest de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos y que contestemos de manera correcta todas estas preguntas para así mantener la racha. Así que vamos a iniciar con la pregunta número uno. ¿Cuál es la causa más frecuente de disentería en viajeros a áreas tropicales? Vibrio cholerae, Entamoeba y Shigella, Clostridioides difficile, Campylobacter fetus o Salmonella typhi. Pregunta que sí podría complicarnos un poco, pero está sencillo. Vibrio cholerae, que es lo más característico de acá, en agua de arroz. O sea, ese es en agua de arroz. No está dentro del espectro de la disentería. Entamoeba y Shigella, eso es lo más característico. Muy probablemente sea lo correcto. Clostridium difficile relacionado a los antibióticos no es Campylobacter fetus. Campylobacter fetus nos puede hacer dudar fetus, pero fetus, que está dentro de todos los Campylobacters, es propio de los neonatos, el fetus. Entonces, acá simplemente nos da el dato de viajeros, no especifica la edad. Lo podemos descartar. Salmonella typhi no es típico que de disentería, entonces nos quedamos con la alternativa A, entamoeba histolítica y Shigella. Estamos en lo correcto y la explicación nos dice que en los viajeros la causa más frecuente de disentería son ambas. La entamoeba histolítica se adquiere por ingesta de quistes y la Shigella por vía fecal oral. El riesgo aumenta en zonas endémicas, que no es típico, pero sí la literatura nos dice que es mayor en áreas tropicales. Vamos a la pregunta número 2. La subsecretaría de las redes asistenciales asigna sus funciones a nivel territorial en hospitales de base, centros de atención primaria, respetando planificación comunal, regiones sanitarias o servicios de salud. Pregunta de salud pública, ya saben, salud pública son temas complejos. Pero acá eso es por secuencia. Tenemos MinSal, luego tenemos la Subsecretaría de Redes Nacionales de Salud. ¿Y qué más sigue? Hospitales de base y centros de atención primaria obedecen a una entidad. O en ese esquemita serían al final. Respetando planificación comunal, esto sí está bien, pero quizás en otro contexto. Acá no. Regiones sanitarias eso no corresponde y servicios de salud es lo correcto. Va MinSal, las subsecretarías, servicios de salud y esto irá luego tanto a hospitales de bases y luego a centros de atención primaria, siendo servicios de salud dentro de toda esa secuencia que tenemos la alternativa correcta. En Chile, la organización del sistema público de salud se estructura de manera descentralizada. La subsecretaría delega la gestión administrativa, la coordinación a redes prestadoras como hospitales, consultorios, CESFAM, a los servicios de salud. Los servidores de salud son entidades autónomas con competencias en un territorio definido y cada uno administra los recursos humanos, financieros, técnicos según la red asistencial. Según su red asistencial. Esa estructura busca mejorar la eficiencia y pertinencia, pero sabemos que es complicado mejorar la eficiencia y pertinencia, pero aún así vamos a eso. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué antibiótico oral se utiliza a veces como profilaxis en pacientes de alto riesgo con recurrencia de Clostridium difficile? Fidaxomicina oral, metronidazol oral, rifaximina oral, vancomicina oral concomitante o nistatina oral. Esta pregunta que sí es medio compleja, no tanto por la pregunta en sí, sino por las alternativas. Esta fidaxomicina sí actualmente se usa, actualmente, pero para el Eunacom quizás no sea lo correcto. Metronidazol se usaba antes, tal vez para el Eunacom esto ya sea demasiado obsoleto o muy antiguo, pero antes sí se usaba metronidazol, ahora no, ahora sabemos que el tratamiento general o el estándar es banco. Rifaximina oral también, tal vez como coadyuvante, se lo puede usar. Estudios nuevos dicen que sí, como profilaxis está bien, pero hay algo acá. Dicen de alto riesgo de recurrencia de posición difícil. La banca acá jugaría un papel muy importante porque tiene alto riesgo de recurrencia, o sea que otra vez le va a dar inminentemente. Y darle banco oral, que sería el tratamiento estándar, sería lo correcto, ya que la nistatina oral también es un antihistamínico que no tiene nada que ver acá. Entonces vamos a marcar la banco y estamos bien. En pacientes con antecedentes de infección recurrente por el C. difficile, que
quieren nuevos cursos de antibióticos sistémicos y a propósito del uso de banco a dosis bajas. Esto se dice que en esquemas de 125 miligramos, una o dos veces al día, funciona. Que en fármacos como rifaximina o fidaxomicina no han demostrado utilidad como profilaxis. En sí, como profilaxis, la rifaximina sí está relativamente estudiada, pero como les digo, para el NACOP tal vez no sea lo correcto. Este incluso nos habla de estudios. Esto se va más a lo observacional por los estudios que están ahí, pero recuerden que es típico, bueno, no tan típico, pero sí hay preguntas así en el UNACOM. Algunas, por suerte no son muchas, porque se va esto tanto a lo actual como a lo relativamente actual. Porque si el tratamiento en sí sería lo más actual, me parece que es la alternativa A con la D, lo más actual que hay. Pero el estándar es banco. Y antes, para el UNACOM era metro. O sea que hay que tener cuidado con este tipo de preguntas. Mucho cuidado. Vamos con la pregunta número 4. Niño con antecedente de sinusitis etmoidal desarrollando celulitis perorbitaria. ¿Cuál es la principal puerta de entrada de la infección? Contagio hematógeno desde la piel sana, transmisión por vía linfática desde el tórax, diseminación a través del nervio óptico, picadura de mosquito en párpado, drenaje de la esfera alveolar hacia tejidos orbitarios. Esa sí está muy sencilla. ¿Por qué? Antecedente de sinusitis etmoidal desarrollando celulitis. La principal puerta de la infección hematógeno no va a ser desde piel sana. Acá tenemos antecedentes de sinusitis etmoidal. Transmisión por vía linfática desde tórax no tiene nada que ver anatómicamente a través del nervio óptico. No es una vía de diseminación en estos casos. Picadura de mosquito nos puede dar quizás algo, una celulitis, pero entre comillas, que no será la correcta. Pero sin drenaje de escena etmoidal por el mismo antecedente hacia los tejidos orbitarios es lo más lógico en esta pregunta. Entonces la marcamos y estamos bien. Esta sinusitis etmoidal es la causa subyacente más frecuente de celulitis orbitaria en niños, justamente por la relación anatómica que existe entre ambos. Las bacterias pueden atravesar las microerupciones o fisuras. Esta vía explica la rápida aparición de edema periorbital, dolor ocular y limitación de los movimientos oculares, y el diagnóstico y el tratamiento debe ser de manera precoz, ya que se puede complicar y se complica muy rápido estos casos. Vamos con la pregunta número 5. Hombre de 55 años consulta por obstrucción nasal unilateral progresiva de 6 meses de evolución asociada a epistaxis ocasional y dolor facial. Al examen físico se observa una masa en fosa nasal derecha, atresia de Coanas unilateral, papiloma invertido, cuarto extraño retenido, carcinoma espinocelular nasosinusal o rinitis alérgica. Igual, esa está compleja. 55 años, la edad pienso acá que es importante para descartar una alternativa, obstrucción nasal unilateral progresiva de 6 meses, o sea, es algo crónico, ya tienen bastante tiempo, asociado a epistaxis ocasional y dolor facial. Al examen físico, una masa. Listo. Atresia de Coana, no. Porque por la edad, eso es algo congénito que se observa ya en la infancia. El papiloma invertido sí puede ser, pero muy rara vez da síntomas. Y cuando da síntomas, epistaxis ocasional ya puede ser, pero dolor facial no, sería muy raro. Cuerpo extraño retenido, muy raro, no lo quita como alternativa correcta. Cuerpo extraño retenido, no, por el mismo antecedente de la edad, tiene 55 años. Cuerpo extraño es retenido, es típico de niños. Carcinoma espinocelular nasocino, esto sí puede ser, por el hecho, quizás acá no tenemos datos constitucionales, pero aún así tenemos masa en fosa nasal derecha asociada a epistaxis y dolor facial. Puede ser la edad, la evolución y estos datitos que son, yo lo veo importantes, pueden ser, a pesar de que no tengamos baja de peso, fiebre, el dolor que no especifica si es un dolor tipo sordo, quizás sería aún más llamativo, pero igual, puede ser. Rinitis alérgica, no, esta no tiene nada que ver con epistaxis, dolor facial y menos aún que ser una fasa, no, una masa, no sé que tal vez haya sido lo crónico, asociada a muchas otras cosas.
Entonces, entre papiloma invertido y carcinoma espinocelular nasosinusal, la que tiene más probabilidad de ser es el carcinoma, más que el papiloma invertido, justamente por estos datos de la clínica y de los antecedentes. Y estamos en lo correcto, nos dice que es un tumor maligno frecuente de la cavidad nasal, el más frecuente. Representa la principal causa que se debe sospechar cuando el adulto presenta obstrucción nasal estrictamente unilateral y progresiva, ya que esta ya es considerada una bandera roja en otorrino. Es la neoplasia o es el tipo histológico más común. Este dato, a pesar de que parezca, no sé, un poco indiferente, es muy importante. Los datos nos diga lo más común, la principal causa, siempre es importante. La clínica, obstrucción nasal, epistaxis, dolor facial, cefalea, deformidad facial, que eso ya es cuando es más avanzado, justamente que está cuando es muy, muy avanzado, ya aparece esto. Tenemos la fisiopatología, la importancia diagnóstica, que me parece a mí que más importante o lo más importante acá es la epidemiología y también la clínica. Esos dos son lo que nos marca la diferencia al final. Vamos con la pregunta número 6. ¿Cómo se calcula la tasa bruta de mortalidad? Número de casos nuevos entre población, número de nacimientos vivos entre población media, número de defunciones de neonatos nacidos vivos por 1000, número de defunciones en año entre población media del año por 1000, número de casos prevalentes entre población por 100. Sencillo. Casos prevalentes, tasa de prevalencia, número de defunciones en un año entre población media, esta sí puede ser. Tasa bruta de mortalidad, defunciones en un año, población media del año. ¿Por qué? Defunciones neonatales, tasa de mortalidad neonatal, número de nacimientos vivos, tasa de natalidad, número de casos nuevos, incidencia. Entonces, simplemente con saber unas pequeñas definiciones, estamos en lo correcto. Y listo, llegamos a la tasa de mortalidad bruta, que será de funciones anuales entre población media por 1000. No hay más. Así de sencilla, podemos contestar una pregunta en menos de 30 segundos, incluso sin ver tanta cosa de las explicaciones. Pregunta 7. Medida preventiva más eficaz contra disentería en comunidades vulnerables. Vacunación antirrábica, fortificaciones cereales, uso de aerosoles nasales, agua potable y saneamiento adecuado, suplementación con antibióticos. Esta pregunta que también puede ser bastante compleja en algunos contextos. No sé, recuerden que en el ONACOM nos ponen muchos pero muchas líneas, muchos párrafos, incluso de una pregunta sencilla, donde al final simplemente se quiere averiguar esto. Por ejemplo, un paciente de 65 años que viene de una comunidad muy lejana, no se puede colocar horas o kilómetros de la ciudad más cercana, que presenta clínica X de la disentería, refiere que todos los miembros de su comunidad presentan la misma clínica y nos dice ahí cuál sería la medida preventiva más eficaz contra la disentería con un cuadro clínico X en comunidades vulnerables. Y si se dan cuenta, al final lo que quería llegar la pregunta es la medida preventiva más eficaz contra la disentería en comunidades vulnerables. Nada más. Pero para ello nos dan mucho contexto. Que para otras preguntas quizás sí sirva tener todo el contexto claro, pero para ganar tiempo debemos fijarnos en lo más importante. Y acá, si vemos simplemente esto, será agua potable y saneamiento adecuado. Vacunación antirrábica, no. Fortificaciones cereales con presentería, bueno, con coadyuvante podría ser, pero no es el caso. Aerosoles nasales no tiene nada que ver y con probióticos dependiendo. No es simplemente por dar los probióticos. Mientras que agua potable y saneamiento será lo correcto para combatir la disentería. Y así, si estos miembros de esta comunidad tienen acceso a agua potable y segura y un buen saneamiento, entonces tenemos un buen plan para prevenir la disentería. Y la explicación nos lo dice, es por transmisión fecal oral, tratamiento y cloración de agua es lo más importante, las medidas de saneamiento básico como la disposición segura de excretas y lavado de manos, que son cosas básicas al final, pero muy importantes. Súper importantes. Vamos a la pregunta número 8. Un día con púrpura palpable, renal e insuficiencia, púrpura palpable, renal e insuficiencia renal aguda tras infección. Además, presenta deficiencia de la ZSC4, que categoría principal de inmunodeficiencia tiene. Déficit de adicción leucocitaria a gamma globulinemia, déficit de la NADPH oxidasa, IgE, déficit de complemento clásico. Pregunta matadora, puede ser de la UNACOM, pero
Fácil. Déficit de adhesión leucocitaria tendrá que tener datos de cicatrización o de afectación a la cicatrización. Una mala cicatrización, por ejemplo. La gamaglobulinemia tendría que tener alteración o déficit de las IG, de las inmunoglobulinas, y esto que traería infecciones recurrentes. Lo más clásico. Esta déficit del NPA no dudo que sea, porque acá ya tenemos un antecedente importante que es la C3 y C4, y PG está asociado a que hay un síndrome, incluso tiene un nombre bíblico, me parece, creo que es síndrome de Job, por eso el nombre bíblico, que está asociado a la y a la hiperinmunoglobulina E. Así que va por ahí, pero no es el caso. ¿Déficit de complemento clásico? Sí. Todo este cuadro es lo más clásico de una hipocomplementemia. Ya estamos en lo correcto. Evidenciada por la disminución simultánea de la C3 y C4. O sea, está bajo el C3 y C4 son parte de la vía de los complementos. Y si eso está baja, entonces quiere decir déficit de complemento clásico. No hay más. Parece muy compleja, pero por ese antecedente tan pequeño y además de ese cuadro, lo podemos hacer más sencillo. Esos déficits de la vía clásica forman parte de las inmunodeficiencias primarias por alteración del complemento. Tenemos una clasificación, pero esto igual me parece importante. La combinación de púrpura palpable, compromiso renal e insuficiencia renal aguda tras una infección sugiere un mecanismo de depósito de inmunocomplejos agravado por la incapacidad del complemento para eliminarlos de forma eficiente. Pregunta, yo lo veo como muy compleja. Espero que no nos venga así de la porque imagínense saber los detalles más importantes de todo esto y a la vez tener que leer todos los párrafos, todo el texto que nos coloquen acá. Sería mucho, perderíamos más de un minuto. Vamos con la pregunta 9. ¿Cómo se define la colestasis? Aumento de producción de bilis por hepatocitos, inflamación de páncreas exocrino, obstrucción completa de la vena porta, infección bacteriana de la vía biliar, disminución o detención del flujo de bilis desde el hígado hacia el duodeno. Producción como tal, no. No es la palabra descrita para colestasis. Inflamación de páncreas exócrino, eso puede ocurrir con pancreatitis, pero no es la colestasis. Obstrucción completa de la vena porta. No, tampoco no tiene nada que ver acá. Es obstrucción de la vena porta. Esto sería una colangitis, infección bacteriana. Disminución del flujo, esto sí, o alteración del flujo a la final. Por eso esta palabrita habría que cambiarla por flujo, podría ser la correcta, podemos pensar en ella. Pero acá lo que se altera es el flujo. Flujo de la bilis desde el hígado hacia el duodeno, lo que podría traer bilirrubina conjugada alta, como lesiones biliares y colesterol. Es lo más típico. Puede ser intrahepática cuando afecta a los hepatocitos o colangiocitos, o extrahepática con exceso de obstrucciones de la vía biliar extrahepática. Clínicamente habrá ictericia, prurito, coluria y acolia. Justamente por la acumulación de sales biliares, bilirrubina conjugada y colesterol. Típico de la colestasis o de los síndromes colestásicos. Vamos con la pregunta 10. ¿Con qué frecuencia se controla la glucemia capilar en pacientes insulinodependientes? Sobre en ayunas, 4 veces al día, una vez al día, solo postprandial, 2 veces por semana. Acá debemos fijarnos bien o en este estándar, porque esto es solo un estándar, no es algo típico que tal vez lo hagamos en la práctica clínica. Solo en ayunas sería muy poco el control. Una vez al día, tampoco quizás sería lo correcto. 2 veces por semana también es muy poco, solo postprandial igual. Una vez al día, quizás en el contexto de una diabetes mellitus tipo 2, que está muy bien controlada, podría ser, tal vez como un control estándar o como control en pacientes insulina dependiente, pero hay que categorizar esto, diabetes tipo 1, si es tipo 2, cómo están sus controles, qué tal va el paciente, si está respondiendo bien esto de la insulina, para eso sirven los controles, pero bueno, como estándar es 4 veces al día, como estándar, pero esto va más a los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, más que a los de tipo 2. Aún así, debemos recordar que esto va más para el UNACOM, no tanto para la práctica clínica, que habrá muchos tipos de control, depende a cada razonamiento clínico de cada uno de ustedes. En este caso nos dice que el control glucémico diario es fundamental para ajustar el tratamiento y mantener niveles óptimos de glucosa durante el embarazo. Durante el embarazo, la frecuencia de las mediciones permite detectar variaciones y adaptar la dosis de insulina de manera segura.
Se recomienda 4 veces al día y esos registros ayudan a ajustar la dosis de insulina según la respuesta individual de la paciente. Esto entonces iba más al contexto de embarazo, que también es algo complejo también. Y en paciente hospitalizada, me parece que tal vez sea 4 veces al día que esté bien, pero aún así, una pregunta con mucha ambigüedad. Muchísimo. Vamos con la pregunta 11. ¿Qué patología causa sífilis congénita incluida en others? Esto de others, ¿en qué va? Veamos las alternativas: varicela, rubiola, toxoplasma gondii, citomegalovirus, treponema pallidum. Esto va más a qué? Al TORCH, por el hecho de que la palabra others es típica de otros. ¿Y qué va esto en el TORCH? ¿Y cuál de todas será? Incluso acá nos dice más fácil: sífilis congénita, treponema pallidum. No hay más. Y esa pregunta sencilla. Sífilis congénita es una infección transmitida transplacentariamente por Treponema pallidum. Puede manifestarse desde el periodo neonatal con signos cutáneos óseos y viscerales característicos. Un hallazgo temprano típico es la rinitis sifilítica. También habrá hepatomegalia, rash, periostitis, osteochondritis, da muchas características, muchos tipos de clínica. Pero para la pregunta, simplemente era recordar el microorganismo de la sífilis o el agente causal. Treponema pallidum. Vamos con la pregunta número 12. El virus Epstein-Barr pertenece a la familia Palmosoviridae, Herpesviridae, Picornaviridae, Retroviridae, Flaviviridae. Paramyxoviridae es típico de la parotiditis. Acá no es herpes viridae. Esto sí, virus Epstein-Barr es herpes viridae. Incluso por eso va el tratamiento para los herpes virus. Picornaviridae del rinovirus. Retroviridae VIH. Flaviviridae típico de dengue, Zika. Entonces vamos a marcar la alternativa B si estamos bien. Es un ADN bicantenario envuelto perteneciente a la familia Herpesviridae con la capacidad de establecer latencia en los linfocitos B del huésped. Y ese es un hallazgo que también es típico cuando vemos el hemograma. Está clasificado como herpesvirus humano tipo 4 y infecta principalmente linfocitos B, células epiteliales células epiteliales orofaringias, y durante la latencia el virus Epstein-Barr mantiene su genoma en el núcleo de las células B como un episoma circular. Puede reactivarse en situaciones de inmunosupresión y está implicado en diversos linfomas y carcinoma nasofaríngeo, pero sí casos graves, no es lo más típico. Vamos a la pregunta 13. Niño de 4 años con lenguaje limitado a palabras sueltas, dificultad para pedaleo del triciclo y sentarse en cúbito supino, presenta rostro triangular y escoliosis leve. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Síndrome de Rett, síndrome de progranulocitosis, síndrome de Moebius, distrofia miotónica o síndrome de Prader-Willi. Esta sí está compleja, muy compleja. De hecho, tenemos un síndrome hipotónico, pero no tan grave, porque tiene dificultad aún para pedalear el triciclo y sentarse de cúbito supino. Todas estas, vamos a desarrollar cada una de estas. Síndrome de Rett, lo más característico es en niñas, más que todo, me parece. En niñas que están bien, edad de 4 años, 5 años, que luego repentinamente tienen regresión del desarrollo. Acá no es el caso. Síndrome de granulocitosis, no lo escuché, tampoco pienso que tenga nada que ver. Granulocitos, acá no es algo que tengamos enunciado. Síndrome de Moebius, está relacionado a la alteración o a la afectación de algunos pares craneales. Distrofia miotónica, sí podría ser quizás, pero distrofia miotónica mm, no se presentaría tanto como dificultad para pedaleo del triciclo, sentarse en decúbito supino. Podría ser algo más grave. Síndrome de Prader-Willi. Sí podría ser lenguaje limitado, palabras sueltas, pero no tenemos el hallazgo típico que es paciente con obesidad. Y también trae ese síndrome hipotónico algo más leve. Pienso yo que el síndrome de Prader-Willi con un brazo triangular y escoliosis leve, que quizás no sea lo más llamativo, puede ser, más que una distrofia miotónica.
Igual puede ser hidromiatónica, era esta la correcta. Veamos por qué se manifiesta con retraso en el desarrollo motor, retraso del lenguaje, hipotonía progresiva y rasgos típicos como rostro triangular y escoliosis leve. Los reflejos suelen estar disminuidos y puede haber cataratas a aparición temprana. El Prader-Willi presenta hipotonía neonatal y obesidad. Sí, obesidad es lo típico, pero no escoliosis ni rasgos faciales característicos de esta enfermedad. Síndrome de Rett afecta exclusivamente a niñas con regresión psicomotora y estereotipias manuales. Síndrome de Moebius se caracteriza por parálisis de pares craneales sin retraso motor global ni escoliosis primaria. El término progranulocitosis no aplica en este contexto clínico. Pregunta que sí está muy compleja, súper compleja. Vamos con la pregunta 14. ¿Qué síndrome grave puede aparecer al realimentar malnutridos? Cetoacidosis, síndrome de abstinencia, neumonía, choque hipovolémico, síndrome de la alimentación. Lo más grave que aparece en pacientes malnutridos es el síndrome de realimentación. Es lo típico cuando damos, por así decirlo, de manera rápida, sin control, o como le quieran llamar ustedes, otros le dicen de golpe, muchos alimentos a este paciente malnutrido. Es un proceso delicado que requiere extrema precaución. En un periodo prolongado de inanición, el organismo se adapta reduciendo la tasa metabólica basal y utilizando grasas y proteínas endógenas como fuente de energía. Entonces, cuando se introduce o se reintroduce de forma abrupta, o sea, muy rápida, calorías, carbohidratos, la comida en sí, la insulina aumenta de manera rápida y favorece la entrada de glucosa junto a fosfato, potasio, magnesio. Esto provoca un descenso plasmático crítico de dichos electrolitos y esto es lo que provoca el síndrome de realimentación y su hallazgo característico será hipofosfatemia severa, aunque también sufrirá hipomagnesemia. Todos los electrolitos que vimos, como descienden, habrá déficit de todo eso. Y el déficit de tiamina puede desencadenar encefalopatía de Wernicke. Las otras manifestaciones será arritmia, insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, convulsiones, ratomiólisis. Aún así, están en mayor riesgo los pacientes con pérdida de peso de más de 10% y han prolongado anorexia nerviosa. Yo hago énfasis en los pacientes anorexia nerviosa que son con los que hay que tener más cuidado. Mucho cuidado con ese tipo de pacientes y más con los familiares porque son muy delicados, muy delicados. En otro contexto vamos a hablar de ese tipo de pacientes, pero sí son delicados y a la vez complejos de tratar. Vamos con la pregunta número 15. ¿Qué complicación o cuál es la complicación más temida al iniciar Refinic en paciente desnutrido? Hipoglucemia ligera, aumento de peso inmediato, hiperhidratación, síndrome de alimentación con hipofosfatemia severa o hipercolesterolemia. Este Refinic, vean, coincidencias de la vida, es muy parecida a la anterior pregunta y justamente Refinic es otro nombre que existe, que llega a lo mismo y que vimos que es la principal complicación o lo más grave que hay, el síndrome de la alimentación. Y acá nos habla de hipofosfatemia severa. Y en la anterior pregunta, dentro de la explicación, nos decía que lo más característico es la hipofosfatemia severa y también la complicación más grave que habrá. Entonces la marcamos, ojo, que polución ligera, aumento de peso. A este aumento de peso obviamente no va a haber, pero hiperhidratación sí puede coexistir, hipercolesterolemia no. Sería raro ver esto tan rápido, hipercolesterolemia ligera igual puede haber, pero tampoco son algo como complicaciones temidas. El síndrome de la alimentación aparece entre introducir nutrientes en un paciente con desnutrición grave, todo lo que vimos en la anterior pregunta, y las consecuencias son hipofosfatemia, justamente por la fisiopatología que acabamos de ver. Y ojo con este tipo de preguntas, tienen otros nombres. Puede tener muchísimos nombres que al final son lo mismo, así que cuidado. Vamos con la pregunta número 16. ¿Cuál es el síntoma más característico de la rinitis alérgica? Fiebre intermitente, tos productiva, dolor facial, estornudos en salvas o ronquera. Lo más característico para la rinitis alérgica no será ni la fiebre intermitente que puede haber, pero no es característico. Tos productiva, si se complicara, pienso que puede haber. Dolor facial que ah, algo leve, pero no es lo característico. Ronquera que no. Y estornudos en salvas, sí. Puede o es lo más característico. Si hablamos de rinitis alérgica, el más común, lo más típico, y está relacionado con la liberación de histamina y otros mediadores químicos. Se desencadena tras el contacto con el alérgeno.
Sencillo. Pregunta 17. ¿Qué intervención no quirúrgica puede usarse tras metástasis hepáticas múltiples? Resección laparoscópica, resonancia magnética terapéutica, crioterapia percutánea, hepatectomía parcial, quimioembolización transarterial. Ya. Pregunta compleja, pero a la vez no tanto. No quirúrgico, esa es una palabra que vale mucho acá. Si nos decía intervención para metástasis hepáticas múltiples, también nos diría que es no quirúrgico, porque lo quirúrgico es más que todo curativo en el contexto de pacientes con cáncer o de intervenciones con cáncer que tal vez están en fases tipo metástasis. Laparoscópica, no, dicen no quirúrgico. Resonancia magnética terapéutica, no es terapéutica. Lo descartamos. Crioterapia percutánea, sí puede ser. Crioterapia percutánea, no es solo quirúrgico, pero si hablamos de metástasis hepáticas múltiples, quizás no sea lo correcto. Hepatectomía parcial tampoco es solo quirúrgico. Quimioembolización transarterial, esto, quimioembolización trans, sí, esto puede ser, porque es por cateterismo. Y más que la crioterapia nos ayudará la quimioembolización. Entonces marcamos la alternativa E y estamos en lo correcto. Nos dice que es una terapia locorregional mínimamente invasiva que constituye un pilar en el manejo de tumores hepáticos. Esto en fase tipo metástasis será lo correcto. Su fundamento radica en la doble irrigación del hígado, mientras que el parénquima sano depende primordialmente de la vena porta. Los tumores, en especial carcinoma hepatocelular, reciben la mayor parte de irrigación de la arteria hepática. Esto permite que el tratamiento de forma altamente selectiva hacia el hígado tumoral. Está bien. Pregunta que yo lo veo compleja, muy compleja, la verdad, pero el procedimiento en sí quizás es lo más llamativo que dice que es cateterizar selectivamente las ramas arteriales y por eso no sería quirúrgico. Incluso por su nombre lo dice, transarterial, ya debemos pensar automáticamente en cateterismo y ese es un procedimiento no quirúrgico. Tengan cuidado con este tipo de preguntas porque no son de las más preguntadas por el alto grado de dificultad, pero sí puede llegar, sí podemos llegar a verlo, este tipo de preguntas. Así que cuidado. Vamos con la pregunta número 18. Se considera que un mecanismo fisiopatológico clave en la fibromialgia es la sensibilización central. ¿A qué se refiere este término? Una degeneración progresiva de las fibras nerviosas motoras en la médula espinal, una inflamación persistente de las terminaciones nerviosas, un aumento de la excitabilidad y una respuesta amplificada de las neuronas del sistema nervioso central a los estímulos sensoriales, especialmente dolorosos, una respuesta alérgica exagerada a estímulos ambientales comunes o la formación de anticuerpos contra componentes de mielina. Acá hay que hacer una aclaración muy importante respecto a algunas alternativas que quizás nos puedan hacer confundir. Una degeneración progresiva de las fibras nerviosas motoras. Recuerden, esto de lo motor en pacientes adultos es un claro ejemplo de la esclerosis lateral amiotrófica. Y también acá tenemos una importante que es la formación de anticuerpos contra componentes de mielina. Habrá una desmielinización y eso es típico de la esclerosis múltiple. Datos que yo lo veo bastante relevantes por el hecho de que nos puede venir una pregunta que sea algo parecida a este concepto o una pregunta que sea parecida a este concepto y ya vamos a tener idea de más o menos a qué se refiere. Para no perder tiempo tanto en analizar la pregunta, ya vamos a hacer quizás está mal, pero ser un poco mecánicos aquí sí nos sirve para ahorrar tiempo. Igual, y leer completamente la pregunta nos ayuda para analizar bien todo el contexto que tenemos. Esto ya va más para los que no tengamos tal vez mucho tiempo en la prueba, ya sirve ser algo mecánico, a pesar de que siempre lo mejor será tener un tiempo adecuado y ver bien las preguntas. Lo correcto en esta alternativa será una inflamación persistente, terminaciones nerviosas periféricas no es lo correcto y tampoco una respuesta exagerada, alérgica a los estímulos ambientales. Sí se produce hiperexcitabilidad y una respuesta amplificada del sistema nervioso central a los estímulos. Eso es lo correcto. No se trata de inflamación para nada, así que no se confunda con ese término, porque muchas veces se escuchan decir, no, es que la fibromialgia es por inflamación, pero no, es por hiperexcitabilidad. Incluso acá la misma explicación no lo dice.
Es un aumento de la excitabilidad a una respuesta amplificada de las neuronas del sistema nervioso central frente a estímulos sensoriales especialmente dolorosos. Amplificamos el dolor, habrá dolor generalizado, persistencia, o sea, el sistema nervioso central puede mantener la percepción del dolor incluso después de que el estímulo inicial haya cesado. Tener múltiples complicaciones a la larga, más que toda la calidad de vida. Y acá tenemos diagnósticos alternativos descartados, procesos periféricos, explican inflamación o daño local, no fisiopatología central de fibromialgia, alergias, producen hipersensibilidad inmunológica, enfermedades neurodegenerativas motoras, afectan principalmente la función motora, y desmielinización es propia de patologías como la esclerosis múltiple. Vamos con la pregunta número 19. Paciente con fracción de eyección preservada tras infarto agudo de miocardio, ¿por cuánto tiempo mínimo mantener los beta bloqueadores? ¿Una semana, 6 meses, 10 años? No recomendado, mayor a 3 años. Mínimo. Antes de su control, próximo a su control, una semana es muy poco tiempo, 6 meses como mínimo, tal vez no. 10 años, demasiado tiempo, no recomendado. No, siempre se recomienda un tiempo, un mínimo acá. Debemos recordar esto, quizás no sea tanto para la práctica clínica, porque acá debemos visualizar o, mejor dicho, objetivar cada paciente. No todos los casos van a ser iguales, pero como mínimo, mínimo sería 3 años según la GAMACOM, según las guías. Pero no siempre se cumple, se cambiará quizás más antes, se cambiará quizás después, pero como mínimo, según las guías, será 3 años. Incluso con fracción de eyección mayor al 40%, el uso de beta bloqueadores por al menos 3 años tras un infarto reduce eventos graves, disminuye la frecuencia cardíaca y la demanda miocárdica de oxígeno, estabilizando balance entre aporte y consumo energético. Además, reduce la incidencia de arritmias ventriculares, lo cual es la complicación más común en pacientes post-infarto y también la más grave. Entonces, estudios han demostrado, esto ya va más para las guías, que al menos 3 años tras el evento mejora la supervivencia global. Vamos con la pregunta número 20. Recién nacido con hipotonía severa desde el nacimiento, otra pregunta con hipotonía que son muy complejas, dificultad respiratoria, antecedente de madre, contabilidad muscular progresiva no diagnosticada, la seca está elevada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Miastenia gravis cerebral transitoria, atrofia muscular espinal tipo 1, distrofia miotónica congénita, distrofia muscular congénita o síndrome de Down. Ya, yo lo veo esta pregunta compleja, la verdad. Miastenia transitoria gravis, pero miastenia gravis neonatal transitoria, al ser transitorio nos dice que no es algo grave. Transitorio, va a estar, pero después ya no. O sea, esto ya no lo podemos categorizar como algo grave por el hecho de transitorio. Atrofia muscular espinal tipo 1, esta tampoco me parece por el hecho de que acá tenemos el antecedente de que la madre también presentaba debilidad muscular progresiva y no fue diagnosticada. Puede ser algo que congénito. Descartamos. Síndrome de Down puede traer un síndrome hipotónico leve. Nos queda distrofia miotónica congénita de Steinert o distrofia muscular congénita. Dos muy parecidas, solo cambia acá una palabra que es también, no son iguales, pero sí con conceptos parecidos. Acá lo que nos importa es que si lo vemos bien, nos da esto muchos detalles. Seca elevada, dificultad respiratoria antecedente de que la madre tiene debilidad muscular, no fue diagnosticada, hipotonía severa desde el nacimiento. Pienso yo que acá, al ser tan específico con esos datos, podría ser una miotónica congénita de SNERT. De SNERT incluso es algo específico. La distrofia muscular congénita, recuerden que puede tener muchas variables. Entonces, quizás al ser bastante específico, también sea la clínica bastante específica al decirnos desde el nacimiento, antecedente de la madre, seca elevada. La seca puede estar en ambos elevada, puede haber esto de dificultad respiratoria, antecedente de la madre, pero pienso yo que la distrofia miotónica congénita sería lo más correcto. Igual, y la distrofia muscular puede ser. Vamos a ver, estamos bien. Nos dice que es una enfermedad cromosómica, perdón, autosómica dominante causada por la expansión de tripletes súper compleja. Se caracteriza por un fenómeno de anticipación genética. Las características clave: hipotonía severa al nacer, compromiso respiratorio, antecedente materno, seca elevada, pronóstico. Los casos congénitos son graves con alta mortalidad.
Los sobrevivientes presentan retraso motor. Acá tenemos la diferenciación. Distrofia muscular congénita también cursan con hipotonía seca elevada, pero no tiene el antecedente materno característico ni el patrón de anticipación genética. Ya. Igual está súper complejo, porque al ser congénito, igual tiene que tener ese antecedente. Acá nos dice que no tiene el antecedente materno característico, ni el patrón de anticipación genética. Se nos puede voltear la pregunta y decirnos cuál de todas estas, a pesar de que sea congénita, no tiene ese antecedente materno característico. Nos puede voltear así la pregunta y será distrofia muscular congénita. Así que igual puede formularse ahí otra pregunta de examen, otra posible pregunta de examen. Atrofia muscular espinal, hipotonía neonatal, pero seca normal. Síndrome de Down, hipotonía leve y miastenia neonatal transitoria, hipotonía por anticuerpos maternos, pero reversible. ¿Por qué? Porque es transitorio. Igual, súper compleja la pregunta. Nos podríamos haber confundido y contestar distrofia muscular congénita. Que igual podría haber sido la respuesta. Complejo. En fin, espero que todos ustedes hayan respondido bien estas 20 preguntas. Tuvimos dificultades con la pregunta 13, pero estoy seguro que ustedes la respondieron bien. Nos vemos en otro video y sigamos estudiando.